Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por la frecuencia de Teleimpacto. Recordamos siempre seguirnos también en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Héctor Guzmán es presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano. Será nuestro invitado esta noche con quien vamos a conversar de muchos temas, incluyendo temas que están, uno siempre dice de actualidad, pero estos son de muy actualidad. Don Héctor, siempre un placer tenerte por aquí. Saludos, Manuel, y a todos los que están en sintonía con tu programa y nuestro programa, diría yo. Sí. Aquí a la orden. Pues este programa es suyo. Claro que Así sí. es. Yo soy accionista de esto. Sí. Bueno, porque no solamente hay ese vínculo entre periodista y dirigente político, sino Claro. también entre dos amigos. Dos amigos de que un ya tiempecito. llevamos mucho tiempo. Un tiempecito. Un tiempecito largo, Sí. pero un tiempecito que ha sido productivo en términos de respeto mutuo Sin lugar a dudas. y de cariño. Héctor, el mundo está viviendo situación convulsa. Esa crisis en Medio Oriente realmente está impactando lo que es la economía mundial, generando mucha incertidumbre. Y el presidente dominicano, Luis Abinader, ya delineó un plan de acción para enfrentar los choques externos que él prevé que estén afectando a la República Dominicana, que de hecho ya empezaron en el sector combustible. Y quisiera preguntarte así a grandes rasgos, ¿qué te pareció esa intervención del presidente Luis Abinader? Mira, yo quiero hablar con absoluta responsabilidad sobre este tema tan delicado. Una crisis de la magnitud que tenemos es algo que no debe ser aprovechado ni por la oposición ni el gobierno para hacer proselitismo político. O sea, esto no se puede manejar de que como marketing o para buscar beneficio político. Este es un problema muy serio, no solo para la República Dominicana, sino para el mundo. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro a la hora de abordar ese tema. A mí no me gustó el discurso del presidente Luis Abinader, sobre todo cómo se manejó. Tú vienes el viernes, anuncia un tablazo de aumento de combustible para los ciudadanos, que yo no entendí por qué tú le aumentas a la gasolina premium lo mismo que le aumenta al gasoil, cuando el gasoil tiene que ver con la producción de alimentos, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la construcción, tiene que ver con elementos fundamentales. Entonces tú no me puedes tratar la gasolina premium o la gasolina regular igual que el gasoil. Eso es algo elemental. Pero te dan ese tablazo a partir del sábado y esos son 10 pesos y 5 pesos son 15 pesos en una semana a la costilla del ciudadano. Y yo digo que no me gusta cómo se maneja porque después que te hacen un aumento y un segundo aumento en una misma semana, entonces el presidente habla el domingo. O sea, me golpea y después me viene a hablar y cuando me habla me anuncia nuevo aumento. Y de una vez al otro día se va para Francia. O sea, ¿cuál es el mensaje que tú me dejas? Y digo que no me gusta porque cuando tú ves ese comportamiento en el manejo de una situación como esa, tú te vas al contenido del discurso. El presidente dice que estamos en condiciones de afrontar la situación porque el país está en el momento de una economía fuerte. Yo digo, ¿cómo que estamos en una economía fuerte? Si el año que acaba de terminar, el 25, es el peor año de esta administración, yo creo que de la historia, porque el crecimiento de la economía fue de 2.1, que es similar al del 2004, cuando la crisis bancaria, en el peor momento de la República Dominicana, su economía. Y segundo, el presidente te dice que estamos con una economía fuerte, lo que no es verdad, o sea, es una mentira, por las mismas estadísticas del gobierno. Y lo segundo, que las instituciones están preparadas. Hermano, estas instituciones, la mayoría de los servicios y la mayoría de las acciones, hemos retrocedido. Entonces, cuando tú vas y enfocas toda la parte económica y de gestión del gobierno, el sector eléctrico, la peor gestión de todos los tiempos, 5 años de fracaso, en sentido general. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas del gobierno, mayores pérdidas, menos, vamos a decir, en términos más gastos corrientes, una tarifa más cara, todo un desastre esa gestión en el sector eléctrico. En el sector agropecuario, la producción de alimentos,
hemos roto el récord en importación de alimentos, lo que quiere decir que estamos utilizando más dólares para importar alimentos. Entonces, en una situación en que estamos comprando más comida afuera para poderla traer y hemos reducido la autosuficiencia alimentaria, tú me dices que estamos en mejores condiciones. No, estamos en una situación delicada con la producción de alimentos. La inversión de capital, es decir, en obra. No, lo peor que ha pasado en toda la historia, 2 puntos y pico de inversión de capital en obra. Y eso se ve en el terreno cuando tú vas que la mayoría de las obras están paralizadas. Este fin de semana estuve yo para Santiago, viajé, y esa autopista Duarte da pena. ¿Cuándo es que la van a terminar? Eso no se sabe cuándo se va a terminar. Y cuando yo veía eso, que andaba con el hijo mío, que es ingeniero civil también, y veíamos lo que va pasando en la autopista Duarte, yo digo aquí, este año va a pasar y no la vamos a terminar todavía. Oiga bien, una obra que tiene 6 años va a tener. Entonces, todas esas cosas son contradictorias y entonces viene la promesa. Viene ante la situación, viene la promesa. ¿Cuál es la promesa? He identificado 10.000 millones de pesos. O sea, una palabra vacía, porque ¿de dónde tú lo identificaste? O sea, una promesa, un anuncio. No. Pero lo más grave de todo esto, pues yo no vi que anunciaron un plan para, vamos a decir, trabajar en lo que tiene que ver con el alimento para que no le impacte tan caro a la población. El anuncio del subsidio de 1.000 millones para los fertilizantes, pero eso se hizo en el 22, en el 23 y la comida se disparó como quiera, carísima. Porque no estamos hablando de cosas que la estamos inventando. Este gobierno subsidió el fertilizante en el 22 hasta el 23, como 4.000 millones de pesos en ese periodo. Es decir, más de 1.000 millones de lo que están anunciando ahora. ¿Y cómo está la comida ahora? La canasta familiar está casi a los 50.000 pesos, que es inalcanzable para la población. O sea, eso que usted me está hablando a mí de fertilizante, no me está hablando de cómo enfrentar la crisis. ¿Cuál es el plan para la producción de alimentos que usted tiene? No lo dijo. Ahora bien, es decir, que ese es el contenido, que es un contenido que yo lo veo lleno de contradicciones, lleno de promesas, lleno de mentiras. Y cuando tú lo relacionas, que yo oí al principio que inició la situación en Irán, en el Medio Oriente, vamos a decirlo, el ministro de Industria y Comercio, oye qué contradicciones, Yayo San, dijo que la situación ellos la podían manejar porque ellos tenían en reserva dinero con el tema de los combustibles de 12.000 millones de pesos. Y yo digo, pero si tú tienes 12.000 millones de pesos en reserva, ¿por qué al primer aumento tú me das un tablazo de una vez? ¿Y para qué son esas reservas? Por eso no lo digo yo, lo dice el ministro de Industria y Comercio, que tienen 12.000 millones de pesos una semana antes de que hablara el presidente. Y lo otro, contradictorio. El presidente dice que tenemos reservas monetarias por 16.000 millones de dólares, fue que él dijo, ¿verdad? Yayo San dijo que era por 14.000 millones de dólares. Hay una diferencia de 2.000 millones de dólares, tienen que ponerse de acuerdo. O sea, yo estoy hablando de cosas concretas. Porque esto hay que asumirlo. Estamos hablando de las reservas internacionales. Claro, que tú sabes que son las famosas que se habla del Banco Central, pero que también hay en el Banco de Reserva. O sea, cuartos que cogimos prestados. Pero reservas que mayormente se utilizan para garantizar las importaciones del país, sí, claro, por un periodo determinado, siempre por 3 meses. No, ahí mismo que vamos, ¿y qué dinero prestado que se ha buscado y se tiene como reserva? Entonces, cuando yo te digo que habla de la situación económica y que estamos en condiciones de buscar financiamiento, pero de cada 100 pesos, 25 son para pagar intereses de la deuda. En esa situación en que estamos nosotros. O sea, a nosotros nos ha agarrado esta crisis con una situación económica difícil. Es al revés de lo que dice el presidente. Y tenemos que ser sinceros en eso. Qué malo, qué bueno, pero es la realidad. Entonces, vamos a la credibilidad del presidente. Lamentablemente la gente no cree en el presidente ya. Ha perdido demasiada credibilidad. Es más, los que menos creen ahora en lo que dice el presidente son los mismos activistas del partido de gobierno, los PRMistas. ¿Qué pasó en el 2022 cuando se inició la guerra de Ucrania y Rusia? Se disparó todo, ¿verdad? El petróleo llegó, oigan lo que yo voy a decir ahora, el petróleo llegó a un monto de $119 el barril. En ese momento, en marzo del 22, el presidente le dijo a este país que iba a haber un alza de los combustibles y se produjo. Y ahí se disparó casi a los precios que tenemos ahora. Y dijo que en 4 meses se iban a mantener los precios congelados y que si el petróleo subía
de $115 en adelante se iban a generar aumentos, pero mientras tanto entre 85 a 115 se mantenían congelados. De allá para acá se mantuvo congelado el precio de todos los combustibles. Y el petróleo bajó al extremo de que el presidente dice en su discurso que en el presupuesto de este año lo habían contemplado a $65 el barril. ¿Qué quiere decir? Que del 22 a la fecha el petróleo bajó por menos de $85, que fue cuando se elevaron los precios de los combustibles y se congelaron. Y esa diferencia de dinero al país no se le ha explicado qué hizo el gobierno con eso. Porque te congeló los precios de los combustibles y no lo bajó jamás. Hasta ahora que se produce un alza porque el petróleo llegó casi a $100 y de una vez un aumento en el precio de los combustibles a los ciudadanos. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que el gobierno tiene que explicarle eso a la población. ¿Qué pasó en ese tiempo para tú poder exigir sacrificio? Porque yo digo lo siguiente, $119 costó en el 2022 el barril de petróleo y el gobierno, el presidente dirigió un discurso a la nación para aumentar los precios y decirle, mire, vamos a congelar los precios de los combustibles y si el petróleo pasa de 115, entonces hacemos un ajuste para el aumento. Pero eso no sucedió nunca y el petróleo bajó durante todo ese tiempo. Y eso, Manuel, se refleja en la tarifa eléctrica también. O sea, bajó el gas natural, bajó el carbón, bajó el petróleo y nunca la tarifa eléctrica bajó. Lo que hizo fue que subió. Entonces, ¿tú te crees que ante una situación como esa, el gobierno no está en la obligación de dar una explicación al país y decirle la verdad? Yo a todo esto, en esta situación que estamos ahora, lo que digo es que el gobierno tiene que hablar de la verdad a la población. Y me preocupa, y esta parte sí me preocupa, es que el presidente hace un anuncio sobre la situación y sobre lo que el gobierno piensa, como de manera unilateral la posición del gobierno. Y aquí hay sectores que han propugnado que ante una crisis como esta se debe propiciar un diálogo entre los diferentes actores de la vida nacional, empresarios, religiosos, políticos, porque tú no le puedes pedir a los empresarios que hagan una cosa si tú no te has sentado con ella a hablar. Tú no le puedes pedir sacrificio a la población, tú no le puedes pedir sacrificio a los empresarios si tú no te sientas a analizar la situación para que la responsabilidad sea compartida entre todos los actores del país y el gobierno, porque ¿dónde están las medidas de sacrificio del gobierno? En ese anuncio. ¿Cuáles son las medidas de sacrificio del gobierno? Héctor, te he dejado que exponga libremente lo que tú entiendes de la intervención del presidente de la República, pero uno tiene que llegar a la conclusión de que algo hay que hacer. Hay una situación que genera incertidumbre en Medio Oriente. Sí. Uno, aunque en las últimas horas ha habido señales, declaraciones de que se está en un proceso para ver si se logra un cese al fuego, uno no sabe realmente hasta dónde se tiende este conflicto. Pero me llamó la atención lo que plantea del sector eléctrico, porque lo único nuevo que yo veo que el presidente sí dijo fue el tema de la posibilidad de un ajuste en la tarifa eléctrica. Porque lo otro sí se había anunciado a raíz de la reunión, como tú señalaste, del Consejo de Ministros que hubo en el Palacio Nacional. Entonces, lo que sí parece preocupante es que se pueda utilizar el marco de una crisis para entonces sí ajustar la tarifa eléctrica, un sector que el desempeño del gobierno no ha sido bueno. Ha sido desastroso. Ese es el temor que uno tiene, que lo que pasó en el 22, que fue una promesa que el gobierno hizo, oye, de 115 en adelante voy a subir el precio de los combustibles, pero si el petróleo baja de ahí, yo lo voy a rebajar. Y congelaron la tarifa. Entonces, ¿qué pasó ahí? El gobierno se benefició de la crisis. Porque al día de hoy, hasta que llegó esta otra crisis, no se le puso la mano a los combustibles, hacia la baja, ni a la tarifa eléctrica. Y lo de la tarifa eléctrica, poca gente dice lo que yo digo, porque aquí hay gente que le tiene temor a eso, por los intereses. Miren, es lo más delicado de la tarifa eléctrica, porque primero es un servicio, como tú dices, muy deficiente, lo primero. Lo segundo es que es el sector de mayor fracaso de esta gestión y los funcionarios siguen ahí como si fueran buenos. Y tú dices, fracasó en 5 años y tú dejas a los mismos funcionarios, no hay interés en resolverlo. Pero ¿dónde es que está lo delicado? El gobierno tiene varias generadoras, el Estado Dominicano, vamos a decir,
tiene Eje Jaina, tiene Itabo y tiene Punta Catalina. Cuando tú produces un kilo, y esto sí es importante que yo lo diga, cuando tú produces un kilo de energía y lo produces, supongamos, porque el petróleo bajó o porque el gas natural bajó o porque el carbón bajó, porque son las generaciones que tenemos, te bajó y eso te produce un kilo de energía, supongamos, a 8 centavos de dólares. Pero tú lo tienes actualmente a 12. Se supone que si bajó de 12 a 8, yo debía de venderle a la distribuidora esa energía a 8. Oye lo que yo estoy diciendo, debía de hacerlo. Ahora, ¿qué sucede? Que hay un sector privado que trabaja en varias de esas generadoras con el gobierno, que si tú lo dejas 12 centavos, 2 son para ese privado y 2 son para el Estado. Es decir, tú estás beneficiando a un grupo económico porque hay una asociación público-privada en varias de esas generadoras. En el caso de Punta Catalina, eso le da un beneficio a Punta Catalina, pero yo te digo, ¿y el beneficio que Punta Catalina obtiene de eso, en qué beneficia al pueblo? ¿En qué lo usamos? Yo estoy hablando de cosas puntuales, porque yo sé por qué lo estoy diciendo. En todo este trayecto que ese petróleo ha bajado, y que el gas natural ha bajado, y que el carbón ha bajado, la tarifa eléctrica no ha bajado, pero el costo de la tarifa eléctrica, del costo de la generación de energía, bajó. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Más del 60% del costo de generación de un kilo de energía es el combustible. Entonces, si la materia prima principal para yo producir un kilo de energía es el combustible y el combustible baja, ¿cómo es que en la tarifa que paga, en la factura eléctrica del ciudadano, eso no se refleje desde el 2022 hasta ahora? Por eso que yo digo que lo más importante en una crisis como esta es que el gobierno tiene que ser transparente. Tiene que decirle a la gente, mire, la tarifa eléctrica, esto produce esto y por eso yo le voy a subsidiar aquí y va a ser este el costo. Y así con los combustibles. Pero tiene que explicarle qué pasó con lo anterior. Yo acabo de decir que yo oí al ministro de Industria y Comercio, Yayo San, decir que el gobierno tenía 12,000 millones de reservas. Lo dijo una semana antes del presidente hablar. ¿Y qué van a hacer con esas reservas? De una vez me dan un tablazo y aumento el combustible. Lo que se ha dicho es que hay 12,000 pesos contemplados en el presupuesto de este año 12,000 para millones. el subsidio y que pueden agenciarse 10,000 millones más. Pero si tú gastaste en el caso necesario. En el año anterior tú gastaste 11,000 millones de subsidios. En el año anterior, lo dice el mismo gobierno. Y tú tienes 12,000 de reserva. ¿Por qué de la primera alza tú de una vez me la pones en la costilla como ciudadano? Y no acude a ese dinero que tú tienes ahí. Es una de las cosas que tú tienes que preguntarte. Porque mira qué pasa, el conflicto que tenemos en Medio Oriente, como tú decías, lo primero es que es una incertidumbre porque nadie sabe cuándo va a terminar. Pero hay algo más grave. Yo le doy mucho seguimiento a ese tema. Ahora tengo varios tiempos dándole seguimiento a ese tema. No nos sorprendió la guerra, porque todo el mundo sabía lo que se estaba dando ahí. Ahí todo el mundo sabe que el famoso estrecho de Hormuz, por donde pasan, ahí estamos hablando de gas natural, ahí estamos hablando de fertilizantes y estamos hablando del 20% del petróleo que se exporta para el mundo. De eso que estamos hablando, ¿verdad? Todos son renglones importantes. ¿Qué sucede? Que como no se sabe cuándo puede terminar la guerra, independientemente de las señales que se dice que hay posible de diálogo entre Donald Trump y los iraníes, que hay posible intervención de Rusia y China para procurar una salida negociada. Sí, un discurso que se ha mantenido prácticamente desde el principio, desde el pero principio no se materializa. No, y que hubo un momento que antes de la guerra, un día antes, se llegó a un acuerdo con los iraníes a través del ministro de Omán. Se llegó a un acuerdo de que ellos aceptaron todas las condiciones que Estados Unidos le ponía. Y cuando el enviado de Omán iba para Washington, al otro día comenzaron los bombardeos. Es decir, que a pesar de haber aceptado todo, bueno, se iniciaron los bombardeos porque había una decisión de bombardear. Pero tú sabes cuál es lo más delicado. Yo he oído a varios de los especialistas en el área, y es que el daño es tan grande ya en esa área del Golfo Pérsico, que como le han bombardeado instalaciones de refinería y todas estas estructuras que tienen que ver con energía, reponer eso y volverlo a llevar a la normalidad se puede llevar no meses, no años. Entonces, sí. ¿Qué quiere decir? Que el año 26 nosotros se pueden poner de acuerdo hoy los
israelí, Estados Unidos y lo de, vamos a decir, de los iraníes, se pueden poner de acuerdo y parar la guerra, y el daño que hay hecho para reparar y poder poner a funcionar eso otra vez, para que volvamos a una situación de normalidad, nos llevará lo que tenemos del 26 y parte del año que viene. Lo que quiere decir que tenemos que prepararnos para una crisis real, independientemente de si la guerra se detiene o no se detiene ya. Y ese es el enfoque que tenemos que darle a los dominicanos a esa situación. Eso es así, Héctor. Vamos a seguir con este tema después de estos compromisos comerciales. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras para diferentes partes del país. Además, la institución inició el curso especializado en Derechos Humanos impartido por la UAS y Naciones Unidas, dirigido a la Comisión de Derechos Humanos y otros legisladores. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, participó junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, en la inauguración de la cumbre legislativa del 9º Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que este año llevó como lema "Con la Biblia en el centro". También Pacheco expresó su preocupación ante el peligro de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán para la economía de la República Dominicana, por lo que exhortó al gobierno a estar atentos a estos acontecimientos. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de la República de Azerbaiyán, su excelencia Roshan Sayev, con quien conversó sobre varios temas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única.
Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos con el ingeniero Héctor Guzmán, presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano. Héctor, tú hablabas de que lo que el presidente anunció, de alguna manera, debió someterlo a un proceso de discusión, de consenso con los actores nacionales, empresarios, partidos políticos, sociedad civil, pero parece ser que el gobierno tiene mala experiencia con este tipo de encuentros, porque varias veces se ha hecho esa iniciativa, incluso a través del Consejo Económico y Social, y la verdad es que eso no ha llegado a nada. No, pero no ha llegado muchas de esas cosas por la actitud del gobierno, que se ha desinteresado. Siempre los actores, por ejemplo, en el Consejo Económico, yo que tuve mucho tiempo participando en eso y fui parte de ese diálogo, te puedo asegurar que la vivencia que yo tuve ahí fue que el gobierno no le interesó, porque el gobierno se metió en la campaña por la reelección y abandonó todo eso. ¿Tú te recuerdas aquella famosa 12 reformas? Sí. Que después se convirtieron en 16. Por eso no se llevó a cabo por la actitud del gobierno, que abandonó eso completo. Pero y ahora cuando la situación de Haití, no vino el presidente y se juntó con los 3 expresidentes y crearon equipo y crearon un plan, por lo menos llegaron hasta elaborar el plan, aprobado por todos. O sea, que cuando hay voluntad y hay deseo se hace. Es verdad, jamás se ha vuelto a hablar de eso. ¿Tú entiendes? No se ha vuelto a hablar de eso, que ese es otro tema. Que a esta crisis que tenemos nosotros, ocasionada por el tema de la guerra en Medio Oriente, oí yo al canciller haciendo de vocero del tema de Haití, diciendo que a partir del 1 de abril llegaba la tropa a Haití. O sea que nosotros, oye bien, con el tema que tenemos el de Haití al lado, eso nada más lo tiene República Dominicana. Bueno, lo dijo con una reunión con los embajadores de Estados Unidos en Haití y República Dominicana. Sí, porque fue para allá. Y personal del Departamento de Estado. Fue para en la frontera, ¿verdad? Pero que él anunció que el 1 de abril, cosas que yo no entiendo, porque si son asuntos de seguridad, ¿cómo tú anuncias que el 1 de abril llegan las tropas? Hasta por razones de seguridad tú no debiste anunciar eso, porque es una acción militar que estamos hablando. Pero él se convirtió el canciller en el vocero y dijo que el 1 de abril llegan las tropas, que es una preocupación que uno tiene porque uno se pregunta, ¿y de dónde vienen esas tropas? ¿Quién sabe? Le han dicho a este país de dónde vienen esas tropas. ¿Qué información tiene el canciller? Lo que se llama la Fuerza de Supresión de Pandillas. Sí, exactamente, que fue un acuerdo que se llevó en la ONU. Bueno, ha sido avalado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también por la OEA. Sí, ahora lo que uno se pregunta es, ¿de dónde vienen esas tropas? ¿Quiénes, de qué nacionalidad son? ¿Quiénes son que la van a aportar? O sea, pero el canciller ha dicho que es el 1 de abril, por eso es ahorita. Y sobre todo el financiamiento, que ha sido la clave siempre del fracaso. Claro, entonces, pero al final de cuentas es que la situación en Haití se va a agravar, ¿verdad? Más el problema que tenemos nosotros. Entonces, yo soy de lo que creo, y no porque lo diga yo, no. Aquí hay experiencia de situaciones como esta que se ha buscado el entendimiento entre los diferentes actores. Yo recuerdo la de el 90, cuando Joaquín Balaguer, presidente, que hubo un tema de los combustibles, la larga fila de los combustibles, ese tipo. Ahí se firmó el Pacto por la Solidaridad Económica, todos los actores. Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí hay unos temas delicados. Y finalmente el país arrancó. Y el país arrancó, o sea, porque todos los actores se sintieron compromisarios y como yo soy parte y tú eres parte y tú eres parte, todos empujamos en una misma dirección. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, varias voces se han levantado planteando eso. Ahora yo te pregunto, o sea, ¿qué se pierde con que tú oigas a los empresarios, oigas a las iglesias, oigas, vamos a decir, los sectores políticos? Porque este es un tema del país. Yo te lo decía de un principio. No puede hacer política ni el gobierno ni los partidos de oposición. Podemos hacer política tampoco porque es una situación de crisis. Y yo soy de lo que insisto mucho, que más vale precaver que tener que remediar. Mira, el anuncio que hizo el presidente ahora de ese aumento de 15 pesos a los combustibles y lo que él dice que van a venir más presiones, lo que quiere decir que podrá venir más aumento. Y una situación que está impredecible, que no se sabe cuándo va a terminar, pero que ya sabemos que por las consecuencias que hay, se va a llevar un tiempo. Puede llegar un momento que la población no se sienta confiada en lo que el gobierno está anunciando. ¿Y cómo tú crees que la población va a reaccionar?
Ya hay países, en Panamá, en otros sitios que vi ahí, comenzaron a protestar en la calle porque no están de acuerdo con los aumentos de los combustibles. ¿Verdad? Puede venir una reacción de abajo hacia arriba que ponga en peligro la estabilidad política y social de la República Dominicana por no llegar a lo que debemos ser, que debe ser un plan del país. Porque yo te decía ahorita de un principio, Manuel Jiménez, para el tema de la comida, ¿cuál es el plan que el gobierno tiene? ¿Cuál es el plan? O sea, nosotros estamos ahora mismo importando más alimentos que antes. Quiere decir que tenemos que buscar dólares para importar. Y lo que se va a generar es una crisis de que todo se va a encarecer, en términos de alimentos sobre todo. Entonces, nos estamos preparando en la República Dominicana para producir alimentos. Yo te voy a dar una información. En San José de Ocoa, que hay una gran producción agrícola a nivel de invernadero. Ahí hay una crisis, hay un abandono de la mayoría de los invernaderos, de la producción. Y yo digo lo siguiente, una crisis como esta en la parte agropecuaria, además de tú tener que garantizar la alimentación al pueblo, que se llama autosuficiencia alimentaria, es una oportunidad también para tú producir alimentos que te puedan generar dólares para tú exportar, porque el problema del petróleo y los combustibles es que nosotros no producimos petróleo. Nosotros tenemos que producir dólares para comprar petróleo, para comprar gas natural, para comprar carbón. Tenemos que producir dólares. Entonces, si yo tengo que producir dólares para comprar los combustibles, entonces la agropecuaria es en la que yo debo invertir porque me ayuda primero a garantizarle la alimentación al pueblo y segundo, puedo generar dólares. Ahora, ¿cuál plan anunció el gobierno para eso? Yo que me diga, ¿cuál anunció? Los fertilizantes, nada más. Oye, el financiamiento para poder producir. Y tú me estás hablando de 1.000 millones de pesos en fertilizantes. El fertilizante uno, la urea, uno de los fertilizantes. Pero y todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, que a mí me llama la atención, que tú aumentes el gasoil igual que la gasolina premium. Eso es como que tú cojas $1 para comprar un Mercedes-Benz y valga lo mismo que para comprar una medicina. Tú dices, pero acá, por la medicina no puede costar el dólar igual que para tú comprar un Mercedes-Benz. Entonces, son cosas que nosotros yo la digo porque yo creo en que el gobierno es el que está más llamado a liderar un proceso de comunicación, de consulta, de conversación, de entendimiento, de participación con los sectores nacionales. Sí. ¿Cómo tú pones a los empresarios a que se sacrifiquen si ellos no son parte del plan? Bueno, precisamente hay quienes entienden que el sacrificio debe ser compartido, Claro. es decir, gobierno y la población. Ahora, ¿en qué tú entiendes que debe sacrificarse el gobierno? No, pero, por ejemplo, hay gente que no le gusta que uno hable mucho de este tipo de cosas, porque, ¿entiendes? Pero tú no le puedes decir a este país que la gente tiene que pagar la gasolina más cara y tú seguir con esa francachela que tienen muchos funcionarios del gobierno, de viajar y viajar y viajar, y tú seguir con cualquier, vamos a decir, actos del gobierno gastando dinero. Tú no puedes seguir tampoco, si tú tienes en el presupuesto una inversión en publicidad de 3.000 o 4.000 millones de pesos, tú no puedes decir que vas a seguir invirtiendo lo mismo. Para coger el discurso del presidente del 27 de febrero y ponerte un spot cada 20 minutos en los medios de comunicación para pagarlo. Tú no puedes, tú tienes que revisar también el plan de obra del gobierno. Cuando tú tienes crisis, tienes limitaciones, tú tienes que irte a obras pequeñas para mover la economía y que la gente pueda, como le dicen, boronear. Porque el problema del ciudadano es que la comida está cara, pero si los ingresos le aumentan, él pueda comprar la comida. Pero si la comida está cara y los ingresos no le dan, entonces la situación es peor. O sea, tú tienes que irte a lo práctico. Entonces, publicidad, pero tú no puedes seguir con un plan de publicidad de invirtiendo 3.000, 4.000, 7.000 y 10.000 millones de pesos, como que nada está pasando. No, espérate, se buscan prioridades en la inversión. Y tiene que hacer una inversión que vaya dirigida en función de la crisis que tenemos. Por ejemplo, tú tienes que pensar en la agropecuaria, que hay que buscar dinero para invertir. Pero la agropecuaria te genera empleo. La agropecuaria te genera materia prima. La agropecuaria te genera alimento y te genera dólares. Entonces, eso debe ser una prioridad. No porque a mí me guste o no me guste. Porque yo voy a necesitar más dólares para comprar combustible. Y yo no produzco combustible. Entonces, ¿cómo yo compenso los dólares que necesite? Lo otro es, el financiamiento que tú busques como gobierno, no puedes seguir para tenerlo guardado en un banco
depositado ahí, yo pagando los intereses y entonces lo tengo en un banco guardado, como pasa con una parte del financiamiento que las propias autoridades dijeron que hubo una parte del financiamiento aprobado que no se utilizó. ¿Tú te recuerdas? Creo que eran 3.000 o 4.000 millones de dólares, que el gobierno lo cogió prestado y no lo utilizó, no lo gastó. Entonces, tú tienes que revisar la política de financiamiento del gobierno para que ese financiamiento se reoriente a los sectores que estamos hablando, los productivos, por la situación que tenemos. Y en el caso de la política social, tú tienes que irte a la focalización. Es lo que yo decía ahorita. No puede ser que tú le pongas un aumento a la gasolina premium igual que al gasoil. Porque el que usa gasolina premium puede bajar a consumir gasolina regular o puede, vamos a decir en este caso, consumir gasolina regular, que también tiene que darle otro tratamiento. Pero además, si usa gasolina premium, la puede pagar. Pero ¿y el gasoil? O sea, tiene que ver con la actividad productiva y tiene que ver en este caso. Entonces yo creo que, y así vas tú identificando una serie de medidas, porque ya hemos vivido crisis como esta. Esta es impredecible porque no sabe cuándo va a terminar. Y fíjate que estamos hablando de un petróleo de $100, lo máximo que ha llegado hasta ahora, que se estima. En un momento se puso a 110, pero volvió y se puso en 100. Pero cuando la guerra de Ucrania fue en 119 que se colocó. Y en los tiempos de Antonio Guzmán llegó a costar, que fue la parte histórica más alta, $147 el barril de petróleo. Y fuimos subsistiendo a ese tipo de cosas. Pero es como yo digo, para tú pedirle sacrificio al pueblo en una crisis, tiene que ser transparente, tiene que hablarle con la verdad. Y la gente tiene que entender que vale la pena el sacrificio. Tú no puedes pedir el sacrificio a ese pueblo mientras el pueblo vea a un funcionario en Francachela con una jipeta grandísima. No, tú no le puedes pedir sacrificio a eso. Entonces, los mismos funcionarios. Yo pensé que el presidente. Pero tampoco le podemos pedir que anden en cepillo. No que anden en un cepillo, pero tampoco que anden en Francachela, que todo es un show, todo es un marketing y todo es una publicidad y todo es una propaganda. No, tú no le puedes pedir eso. Y si va a inaugurar una obra, tú no puedes. ¿Tú sabes lo que le cuesta al país cuando el presidente se mueve e inaugura una cancha? Una cancha deportiva, o como vi yo en un caso que le pusieron un techo de alucín a una cancha. Y ahí fue la parafrenaria del presidente con todos sus funcionarios y toda la seguridad. ¿Sabes lo que cuesta eso? Entonces, tú tienes que esas cosas, porque hay que mandar un mensaje con señal de que tú como gobierno te estás sacrificando. Mira, esos mismos casos, yo no sé a qué iría el presidente a Francia. Bueno, tiene un encuentro, el Foro Global Anticorrupción, que organiza la OCDE. Dime tú. Y un encuentro con el presidente Emmanuel Macron. Dime tú esas cosas tienes que evaluarlo porque tú tienes una señal. Los viajes del presidente también no puede estar viajando cada rato en medio de una situación como esta. Porque es que son señales que tú tienes que dar. Mira, Manuel, si tú le vas a pedir a tus hijos sacrificio y tú sales un día para un restaurante y una comida y te da un humo, ¿qué van a decir los hijos tuyos? Pero papá quiere que uno se sacrifique y él anda de parranda. Para poner un ejemplo, tú eres el primero que tiene que dar el ejemplo y agarrar todos esos funcionarios y ponerlo a que se pongan acorde con la situación. Ahora, tú ves ese proselitismo interno y cosas así, eso hay que... Porque cada funcionario de estos que está con un candidato de eso mueve la institución para allá. ¿Y qué es eso? Gastos de la institución, que son gastos del Estado, que no son del Estado, sino de los cuartos de nosotros. Sí. Bueno, Héctor, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, me interesa conocer tu reacción sobre las candidaturas independientes. Perfecto. Que es un tema que está sobre el tapete igualmente, pero también la situación del PRD y en concreto de la oposición. Con mira, ya se puede hablar a las elecciones del 2028. Sí, estamos cerca. Así que hacemos una pausa y retornamos de inmediato.
Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones solicitando al Poder Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras para diferentes partes del país. Además, la institución inició el curso especializado en Derechos Humanos impartido por la UAS y Naciones Unidas, dirigido a la Comisión de Derechos Humanos y otros legisladores. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, participó junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, en la inauguración de la cumbre legislativa del 9º Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que este año llegó como lema con la Biblia en el centro. También Pacheco expresó su preocupación ante el peligro de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán para la economía de la República Dominicana, por lo que exhortó al gobierno a estar atentos a estos acontecimientos. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del embajador de la República de Azerbaiyán, su excelencia Roshan Sayev, con quien conversó sobre varios temas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Héctor, hay la impresión, y mucha gente lo afirma, de que los partidos políticos están en contra de las candidaturas independientes y que a eso se debe precisamente esa iniciativa a nivel del Congreso para modificar la ley de partidos, los artículos 156, 157 y 158 para decretar la muerte de las candidaturas independientes. Mira, nosotros como PRD somos muy coherentes en ese tema. Ahora cuando ese proyecto se sometió a votación en la Cámara de Diputados, el PRD votó en contra. El PRD no se opone a la candidatura independiente. Y entendemos que eliminarla es un retroceso porque la candidatura independiente existe en la ley hasta vieja. O sea, eso ha existido siempre. Lo único es que a qué tú le llamas candidatura independiente y cómo canalizarla. Y ahí es que está la diferencia. Nosotros entendemos que no se deben eliminar. Pero anteriormente siempre se canalizaban a través de los partidos un movimiento, y de movimientos, a través de un movimiento político, de una organización política o de un partido. Porque el problema es que eso está en la ley 275, que es la ley vieja que regía el régimen electoral. Y lo pusimos en la nueva. ¿Y qué es lo que pasa cuando este proyecto lo lleva ahora el senador Genao, que es como una travesura, pero que no es el que lo lleva, sino quienes están detrás de él? Yo lo que digo es lo siguiente, que esas son de las cosas que le hacen daño a la imagen de los partidos políticos y de los líderes políticos. Porque nosotros en la Junta Central Electoral, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, todos los partidos fuimos ahí y hablamos de regular las candidaturas independientes y consensuamos un proyecto.
Y ese proyecto la Junta lo llevó a la Cámara de Diputados y eso está en comisión y no se ha rendido ningún informe. Entonces, ¿cómo tú...? Sí, el de la Junta no se ha conocido, no se ha rendido informe. No se ha rendido informe. Pero este que sometió Genao ya fue aprobado por el Senado. Y el primero de todo en la Cámara de Diputados. Entonces, tú lo que te quiero decir es que ese comportamiento es dañino para la política dominicana. O sea, tú no puedes, como un relajo, como algo, como que un relajo eso. Entonces, yo creo que nosotros nos pusimos de acuerdo en la Junta, oye, todos los partidos, y sugerimos su regulación, cómo debe ser. Y yo soy lo que te digo, hasta políticamente hablando, eso como quiera va otra vez para el Tribunal Constitucional. Pero yo le decía a algunos amigos de los otros partidos que el único que votó en contra fue el PRD, el único, como partido, porque el diputado que tenemos ahí nosotros, las instrucciones que le dijimos fue, nosotros no nos oponemos a la candidatura independiente, lo que planteamos es que sean reguladas, porque no pueden estar, una candidatura no puede estar como chivo sin ley, tiene que tener regulación. Y la sentencia en gran parte manda al Congreso a regular la candidatura independiente. Ahora, ¿qué pasa? Quitarla es un retroceso porque antes estaban. Pero además nos pusimos de acuerdo en la Junta en mantenerla y regularla. Entonces, yo le decía a algunos de los compañeros que hablábamos de tema, yo, mira, como eso va como quiera para el Tribunal Constitucional, porque ellos la van a llevar, la gente que esté interesado en eso, es mejor que vaya para cuestionar las regulaciones y no porque tú la eliminaste. No es así, Manuel. Hasta políticamente es lo sensato, es lo prudente. Yo te las regulo en el Congreso, apruebo unas regulaciones, a lo mejor tú no estás de acuerdo y tú puedes ir al Tribunal Constitucional, pero tú vayas a cuestionar las regulaciones, tú no vayas a cuestionar la eliminación. Porque ¿qué es la impresión de que tú estás dando cuando tú asumes una actitud de eliminación? Como que tú le tienes miedo a la candidatura independiente. Esa es la impresión que da y no se le tiene miedo. Cuando nosotros hablábamos en el pasado de candidatura independiente, a mí me tocó mucho ese tema, porque eso era que nosotros buscábamos figuras que no eran de los partidos para ofrecerle los partidos para postularlo. Yo recuerdo la figura de Freddy Veragoico, que muchas veces se le tocó la puerta para que fuera candidato a varias posiciones, y él nunca quiso. Bueno, hubo de hecho el propio Rafael Corporán de los Santos. Corporán de los Santos, que aunque era balaguerita de simpatía y en su medio de comunicación, el Partido Reformista lo llevó y era una candidatura. El mismo Roberto Salcedo, la primera vez que Roberto Salcedo va a aspirar a la alcaldía, se le acerca, yo mismo fui con don Jacobo Maluti y le dije a Roberto Salcedo, mira, para que tú seas candidato a alcalde para el 90, por el PRI. Y yo, no, yo no estoy. Pero él andaba poniendo algunos zafacones, lo ponía en los potes de luz, en una de las bolsitas de municipalidad. ¿Te recuerdas? Y nosotros fuimos y le ofrecimos eso. Recuerdo también cuando José Joaquín Puello era presidente del Comité Olímpico Dominicano. José Joaquín Puello no era de ningún partido. Y varios lo visitamos a él para decirle que fuera candidato. Entonces, eso era lo que se entendía como candidaturas independientes de gente que podían postularse por un partido a un cargo electivo, el partido lo llevaba y después si él salía diputado, senador, él era independiente porque él no tenía que someterse a la disciplina partidaria ni a los organismos partidarios, aunque lo haya postulado. Eso es lo que hay que entenderlo. Yo digo que aquí hay dos posiciones extremas que no son buenas ni una ni la otra. Algunos abanderados de la candidatura independiente comienzan a acabar con los partidos políticos. No, que el financiamiento y que sé yo qué, y que los partidos. Ese no es el discurso correcto. Aquí yo digo que hay más de 30 partidos y movimientos, hay como 2 o 3 más, que cualquier organización de esa le facilita a una figura importante de social o económica o comunitaria, le facilita para que pueda aspirar a una candidatura. Aquí no hay problema con eso. Lo que pasa es que hay gente que se quiere vender. No, que yo soy independiente. ¿Independiente de quién? ¿Independiente de qué? Nadie te impide que tú aspires. Ahora mismo nosotros como PRD, nosotros, que estamos en todo el país reorganizando el partido a través de los comités municipales, comités de distrito y provinciales, una de las cosas que le estamos diciendo nosotros a nuestros dirigentes es: procuren figuras sociales importantes, empresariales, religiosas, que quieran aspirar, procúrenla para postularla por el PRD. Nosotros estamos pregonando eso. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que un líder social, un líder comunitario que quiera ayudar a su comunidad puede ir como regidor o como alcalde o como vocal
a un ayuntamiento y el PRD que le facilite eso, porque al final de cuentas nosotros lo que necesitamos son líderes que se preocupen por la comunidad y eso lo estamos pregonando nosotros. Por eso es que nosotros decimos que nosotros no nos ponemos a candidatura independiente, nosotros andamos buscando líderes de verdad. Ahora, nosotros lo depuramos porque nosotros no queremos gente que esté vinculado al narco, ni gente que esté vinculado a asuntos de corrupción, ni a situaciones violentas y cosas así. No, eso no. Pero líderes sociales, líderes comunitarios, figuras empresariales, líderes religiosos, lo andamos buscando para facilitarle el PRD, que es un partido con una tradición, con un sentimiento, con una cultura de la República Dominicana, para que canalicen aspiraciones por ahí. Lo estamos buscando. En estos días, yo no sé si tú viste en los medios de comunicación, nosotros juramentamos el frente de culto en el PRD. Y ahí están viniendo muchísimos pastores y algunos de ellos aspiran a regidores y aspiran a diputados y le estamos abriendo la puerta. A propósito de eso, te veo muy activo recorriendo el país, encabezando encuentros precisamente del Partido Y andamos en esa labor, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, las elecciones municipales son primeras. ¿Y cómo van los resultados? Muy bueno, muy bueno. Tú sabes que el PRD es un sentimiento y positivamente te pudiera decir que la gente lo ve muy bien el partido. Ahora mismo el PRD tiene una imagen muy aceptable de la población porque hemos mantenido una posición coherente, hemos sido muy coherentes y además de dignidad. No nos compra nadie ni nos vendemos a nadie, ni nos prestamos a mojiganga. Ni en el PRD tú puedes acusar a ninguno de los que estamos dirigiendo el PRD, tú lo puedes acusar ni de corrupción, ni de vinculación al narcotráfico, ni a situaciones cuestionables. Y andamos reorganizando el partido, en este caso reavivando el pensamiento peñagomista, sobre todo los ideales de José Francisco Peña Gómez, reanimando sobre todo a los jóvenes. Andamos captando jóvenes para formarlos en la política, porque entendemos que a la juventud hay que darle mucha participación, porque ya es de ellos, el presente y el futuro es de ellos. Y nosotros no es que estamos buscando un joven de que para ponerlo en la juventud, JRD, no, es para que dirige el partido. Y algunos sí tienen condiciones que puedan aspirar también, porque si tú quieres mejorar la democracia, tiene también que mejorar la calidad del liderazgo político y la representación política. Y nosotros, como estamos conscientes de eso, estamos propiciando eso y nosotros estamos visitando todo el país permanentemente. Yo estuve en Santiago esta semana, la otra estuve en Samaná, estuve en Ocoa, visitando cada uno de los lugares y es en contacto con gente importante y con los dirigentes de nosotros y le decimos eso mismo. Denle espacio a los jóvenes, traigan a los jóvenes, denle participación a los jóvenes. Estamos en eso y a las mujeres, porque las mujeres son muy activas. Y en esa línea estamos. Y este año 2026 lo hemos declarado el año de la reorganización y el crecimiento del partido. Sí, una cosa, el PRD siempre ha sido como una especie de amigable componedor dentro de la oposición para lograr de alguna manera algunas acciones unitarias. Se vio en las elecciones pasadas, pero parece que eso ahora como que no pinta bien. No pinta que vaya a haber arreglos o unidad opositora con mira a las elecciones del 2028. Tú has dicho, el PRD ha sido aquí el padre de los acuerdos políticos, los acuerdos de Santiago, acuerdos de Santo Domingo. Nosotros seguimos en esa línea e insistimos, pero no solo porque nosotros lo creemos y practicamos eso, sino es que la mayoría de la población entiende que debe ser así. O sea, la población en su mayoría está demandando, y es un desafío del liderazgo de oposición, un gran acuerdo de la oposición, lo está demandando la población. En su mayoría, ese es el desafío que tenemos en la oposición. ¿Y esa presión, tú crees que lo entiendan por lo menos los dos principales partidos? Bueno, ese es el gran desafío del liderazgo de la oposición, de entender que la mayoría de los dominicanos entiende y quiere que se produzca un gran acuerdo de la oposición. Esa es la realidad. El que no entienda eso, que salga a la calle para que lo entienda como lo estoy viviendo yo, donde quiera que voy. Hay muchos que apuestan a que haya una segunda vuelta o apuestan a una segunda vuelta para posteriormente construir esa unidad. Esperemos el momento, porque en el momento que haya que decidir esas cosas, usted va a hacer sus encuestas y usted va a ver lo que piensa la población. Que es algo muy imprevisto. Sí. Claro. No, pero el momento llegará. Y además, déjame decirte que el acuerdo anterior sirvió de lección para lo que está pasando ahora. Sin lugar a duda. Ahora la gente dice, no vamos a cometer el error anterior. Ahora hay que hacerlo de verdad. Sí. Es así. Bueno, señores, esperamos que esta entrevista con el amigo Héctor Guzmán,
presidente ejecutivo del Partido Revolucionario Dominicano, haya sido de su agrado. A ustedes, un servidor, Manuel Jiménez, le agradece muchísimo su sintonía con esta propuesta de la noche. Les recordamos también que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.